estén muy bien. Yo estoy súper emocionada por la receta que vamos a hacer en este día. Un delicioso tiramisú clásico italiano. Sí, efectivamente vamos a hacer un delicioso tiramisú. Y bueno, ahorita les aclaro que voy a sustituir dos ingredientes de este tiramisú clásico, pero yo voy a poner los ingredientes originales y ahí va a ser decisión de ustedes qué ingredientes van a utilizar. En este caso yo voy a cambiar las claras de huevo por crema para batir, y lo estoy haciendo porque como es un postre crudo, no lo voy a poner a hornear ni a cocer ni nada parecido. Más que nada por seguridad, al comer un huevo crudo, más que nada las claras de huevo, por eso mismo lo voy a cambiar por crema para batir. Pero si ustedes lo quieren hacer como el clásico tiramisú original, le pueden poner las claras de huevo. Las yemas de huevo también se las vamos a poner, pero esas como van a ir revueltas con azúcar, el azúcar cose un poco las yemas de huevo, así que las yemas de huevo no van a ir completamente crudas, por eso podemos comernos el tiramisú con las yemas de huevo. Y también otro ingrediente que voy a cambiar va a ser el café expreso, que es el que lleva el original. Yo lo voy a cambiar por café descafeinado, pero si ustedes lo gustan hacer con café expreso, adelante. Yo voy a poner aquí todos los ingredientes y ustedes van a utilizar los ingredientes que ustedes quieran. Bueno, los que se puedan reemplazar, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué vamos a necesitar para hacerlo. Necesitamos 4 yemas de huevo, 4 claras de huevo o en mi caso 3/4 de taza de crema para batir, 4 cucharadas de café express o en mi caso también café instantáneo. Estos dos ingredientes son los únicos que yo voy a sustituir y lo dejo a la elección de ustedes. También 400 gramos de queso mascarpone, este es especial para el tiramisú, yo lo compré en el supermercado, si no lo consiguen pueden utilizar el queso crema Filadelfia. No sabrá igual que el queso tiramisú clásico, así que es mejor conseguir el mascarpone. También ocuparemos 4 cucharadas de amaretto, sabe como si tuviera alcohol, pero no tiene ninguna gota de alcohol, pero si ustedes gustan pueden ponerle un poco de ron o brandy. Ocuparemos también cacao en polvo sin azúcar, 5 cucharadas de azúcar y por último 500 gramos de estos bizcochos de soletillas, soletas, lenguas de gato, ladyfingers, vainillas, como ustedes las conozcan, y también las encuentran en los supermercados. En un recipiente vaciamos 2 tazas de agua caliente y disolvemos las 4 cucharadas de café. Vamos a revolver muy bien y también aquí en este paso vamos a echar las 4 cucharadas de amaretto y vamos a mezclar muy bien y dejamos enfriar. Por lo pronto en un recipiente vaciamos la crema para batir o las 4 claras de huevo y echamos un poco de azúcar, unas 2 o 3 cucharadas más o menos, y batiremos hasta que la mezcla quede a punto de nieve. Ya que está lista, la apartamos por un momento y ahora vamos a mezclar un poco las yemas, le ponemos el resto del azúcar y vamos mezclando todo hasta que el color de la yema tome un tono amarillo más claro. Nos podemos ayudar con la batidora también. Ahora vamos a incorporar el queso mascarpone de poco en poco y con la cuchara y la batidora lo vamos a mezclar perfectamente. Y así nos tiene que haber quedado. Ahora pasaré esta mezcla a un recipiente más grande para poder integrar la mezcla que apartamos al principio. Y vamos a ir echando de poco a poco y con movimientos envolventes la primera mezcla que hicimos con las claras de huevo, si es que lo hicieron con las claras, o con la crema para batir como yo lo hice. Vamos a mezclar muy bien, recuerden que tiene que ser con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Y ya está lista nuestra mezcla.
Bien, ya que el café está frío, vamos a abrir nuestro paquete de bizcochos. Las que yo compré vienen 5 paquetes así, de 12 bizcochos cada uno, así que vienen 60 bizcochos en total en un paquete de 500 gramos. Bueno, ahora vamos a ir sumergiendo unos segundos los bizcochos de uno en uno en el café. Así, de esta forma los vamos a ir sumergiendo en el café y los acomodamos en el recipiente así. Ahora ponemos un poco de la mezcla y esparcimos perfectamente hasta cubrir por completo los bizcochos. Y después con un colador vamos a ir espolvoreando un poco de cacao. Ahora seguimos el mismo procedimiento con la segunda capa, remojamos los bizcochos con el café, los acomodamos en el recipiente, ponemos un poco de la mezcla, esparcimos y espolvoreamos un poco de cacao. Y hacemos lo mismo con la tercera y última capa. Bueno, aquí ya terminamos con la tercera y última capa y miren, solo me sobró un bizcocho de los 60 bizcochos que vienen en el paquete. Y mi recipiente donde lo estoy haciendo es de 5 libras y mide 28 por 38 centímetros. Bueno, ahora terminamos la última capa y lo refrigeramos unas 2 horas o hasta que lo sirvamos. Y bien, ¿qué les pareció? ¿Verdad que estuvo súper fácil de hacer? Y bueno, vamos a cortarlo para probarlo. Y bien, miren, aquí está mi delicioso tiramisú, de verdad que se me hace agua a la boca. Y bueno, espero que a ustedes también se les haga agua a la boca para que lo hagan. Es súper fácil de hacer, de verdad. Y bueno, me despido con este delicioso tiramisú. Nos vemos para el próximo video y que Dios los bendiga. Bye.